Comenzando entonces la clase del día de hoy, 3 de abril, estamos parados sobre, en unidades, en introducción, en el trabajo práctico áulico. Los trabajos prácticos áulicos, ¿sí? O los trabajos prácticos, cuando aparecen en el celeste, significa que no son obligatorios, ¿sí? Pero que están buenos para que puedan autoevaluarse ustedes, ¿no? En este trabajo práctico pedíamos crear un diagrama de clases en UML para modelar una clase producto, identificando sus atributos y métodos principales, que daba a su criterio cómo identificaban un producto, ¿sí? Incluyendo al menos 2 atributos y 3 métodos, y considere cómo estos elementos interactúan entre sí dentro de la clase. Es decir, lo que mencioné recién, cómo, si pensé en determinado atributo, bueno, si tengo algún método, si modifica o usa de alguna manera eh, alguno de esos atributos que ustedes tienen dentro de la clase, ¿no? Fueron varios los que fueron participando, acá los estoy mandando al frente, los que participaron y los que ni la leyeron, o los que abrieron la actividad y dijeron, bueno, después la completo y bueno, gana tiempo, siempre. Recuerden que estos, vuelvo a repetir, los que no son obligatorios, los toman ustedes como autoevaluación. Los que son obligatorios, a ustedes todavía no les aparecen, ¿sí? Seguramente hoy se va a activar alguno, les va a aparecer así, este no lo ven todavía ustedes. Trabajo práctico 1, diagrama de clases, ¿sí? Si aparece en rojo es porque tiene una fecha de entrega, ¿ok? Y es obligatorio. Es decir, ese sí, estoy obligado a entregarlo porque recuerden que para mantener la regularidad tengo que tener el 70% de los trabajos prácticos aprobados. ¿Ok? Entonces, está bien, más allá de si por ahí no podés venir a clases y qué sé yo, pero este trabajo lo podés hacer. ¿Sí? Por eso vamos grabando las clases en donde vamos viendo temas nuevos. ¿Ok? Bueno, con respecto, por ejemplo, a André, en el trabajo práctico áulico, fíjense, él mandó una foto de lo que él consideró un producto. Y dice, bueno, mira, para mí un producto tiene un nombre, un código, un proveedor, un precio, una garantía y una descripción. ¿Sí? Bueno, acá, cuando ustedes ponen un atributo, recuerden que los atributos son variables en definitiva, tienen que poner el tipo, ¿cierto? Bueno, acá en garantía, tenés que decidirte por uno, o es doble o es string. ¿Sí? Eso Bien, profe. Tenía la duda de eso porque no sabía bien lo, los términos eso. lo manejan ustedes. Por ahí, en esta, ya vamos a ir conociendo, hoy vamos a empezar, si Dios quiere, a trabajar con C#, y vamos a ir conociendo los tipos de datos que maneja C#. ¿Sí? Entonces, por ahí si ustedes dicen, bueno, pero todavía no conozco. Entonces, bueno, ponele así, numérico o real en lugar de doble, ¿sí? O si no te acordás cómo se llama el tipo de dato que representa una cadena en C#, le pones cadena, ¿sí? Está bien. Bárbaro. Y pensó en métodos, fíjense, comprar, consumir y vender, y bien, usó verbos, ¿sí? Para diferenciarlos de los atributos. Algo también bien aplicado es el encapsulamiento, ¿sí? De entrada, él dice, esto va a estar oculto y si alguien quiere interactuar con este producto, lo va a hacer a través de estos métodos, ¿sí? Bien. ¿Cómo los va a implementar? Y por ahora no es relevante, solamente era para que se dieran cuenta ustedes qué son atributos y qué son métodos, ¿sí? A eso apuntaba este primer TP. Ahí, por ejemplo, si pasamos a otro compañero, acá, a una compañera, Gabriela, ¿sí? Fíjense que Gabriela, bien, Gabriela, ella había entregado lo de la otra vez el análisis que habíamos hecho de jugador, qué sé yo, bien, pero fíjense, ella se fue un poco más allá y dice, bueno, mira, yo pensaría en un producto que tenga el nombre, un ID para identificarlo, un precio, un stock, ¿sí? Y un proveedor. Y podría tener un método get para que te devuelva el nombre del producto, un método get para que te devuelva el identificador del producto, un get para el precio y un get para el stock. Pero se fue un poquito más allá y dice, mira,
yo me imagino en mi aplicación distintos tipos de productos, ¿sí? Entonces, lo voy a modelar como una generalización, como una herencia, ¿ok? Entonces dice, para mí, cartulinas, que son productos, van a tener lo mismo, ¿sí?, que los productos, más, ¿sí?, pueden tener algún comportamiento adicional. Todavía nosotros no vimos distintos tipos de relaciones que se pueden dar entre las clases, pero bueno, básicamente es lo que ha querido dar a entender. Después algunas observaciones que eso pues, se corrigen cuando veamos las clases, es que si vos querés decir que cartulina y cuadernos son productos, la flechita va acá arriba. Ahí. Esa es una generalización. ¿Sí? Perfecto. Pero ya me conformaba con esto, con producto. Ella fue un poquito más allá, ¿sí? Seguramente tiene, no sé si está Gabriela en la clase, seguramente ella tiene algo de base de programación, seguramente, y por eso se arriesgó a un poquito más. Bien, y por acá también tengo a Carlos. Acá Carlos dice, mira, yo me imagino un producto con nombre, categoría, descripción y precio. ¿Sí? Y lo que modelaría serían los métodos GET, por ejemplo, para que una vez que se cree un producto, desde afuera puedan obtener la categoría, el nombre, ¿sí?, la descripción. Y también lo pensó como que este GET también seteaba los atributos. ¿Sí? También, por ejemplo, si yo uso el GET categoría, es para o darle una nueva categoría o mostrar la categoría. Ya van a ver después que un método tiene que tener una única funcionalidad. Si es GET y está pensado para que devuelva el estado de un atributo, solamente retorna el estado de ese atributo. Y si querés un método para que le cambie el estado al atributo, llamale set. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ir trabajando, ¿sí?, esas propiedades. Pero bueno, me gustó que se dieron cuenta en qué son atributos, ¿sí?, y qué son métodos, ¿no? Y usaron su imaginación en producto. Acá tengo a Julio. A ver lo que imaginó Julio. Julio dice, mira, para mí un producto tiene un nombre, un precio, un vencimiento, ¿sí? Y ahí él se fue a un tipo de dato para manejarlo como fecha y un stock, ¿sí? Yo me imagino el método comprar recibiendo la cantidad de ese producto que van a comprar y el stock que hay actualmente, podría estar, ¿sí? Acá después vas a ver que el stock por ahí no sería necesario, porque ya el producto tiene un stock. Entonces el comprar recibe la cantidad que vas a comprar, internamente le descuenta el stock, ¿sí?, y te puede devolver, no sé, cuántos quedaron, por ejemplo, ese entero que devuelve ahí, cuántos quedaron. No necesariamente los métodos tienen que recibir parámetro o tienen que devolver algo, ¿no? Pero bueno, ahí ya después vamos a ver puntual. No sé cómo lo imaginó él al producto, ¿ah? No sé cómo lo imaginó, ¿sí? Si yo no le puedo decir, tan mal que comprar reciba cantidad de stock, si lo pensó como lo planteé yo, por ahí no había falta, no sé después cómo. Pero bien, también, fíjense que él se dio cuenta de qué es un atributo y qué es un método. Ahora, la única observación es que si a vos te interesa que desde afuera se pueda usar un producto, se pueda comprar un producto, se pueda vender un producto, se pueda ofertar un producto, que sean públicos, ¿sí? Entonces les ponemos el signito más a los métodos generalmente. Pero ¿cómo? ¿No pueden tener un signo menos los métodos? Sí, si están con menos significa que desde afuera no se van a poder usar, ¿sí? Pero si a vos te interesa que alguien los use, estos métodos, a estas funcionalidades, sí tienen que estar públicos, ¿sí? Y los atributos ocultos. Ok. Bien. Ahí, ya a medida que vayamos avanzando, van a ir incorporando todo esto. A ver, vamos un poco más. Julio. Que quedaron muchos rezagados. A ver, Walter. Abrir acá. Bueno, acá Walter me mandó una moto. Podría ser un producto. Él dice, mira, yo pensé en una moto como producto. No sé si es eso, Walter. Acá. Sí, 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 sí. Bien. Están ocultos. Y acá, como estos son variables,
¿sí? ¿Qué dato guardarías ahí? Por ejemplo, en freno, ¿es un booleano? Si tiene freno o no. ¿Acelerador es un booleano? Si tiene acelerador o no. ¿O qué iría ahí? Y sí, Un booleano, ¿no? ¿Y ruedas? ¿También un booleano o la cantidad de ruedas que tiene? ¿O cómo es la la cantidad de ruedas que tiene. Bien, entonces, si es una cantidad, podría ser entero, ¿no? Un número entero. ¿Y el Exacto. tanque de Igual que el combustible? combustible. Otro entero. ¿Es la cantidad de combustible que hay? ¿O Otro entero, pero se puede ser también. también podría ser, sí, para la cantidad de combustible? ¿Sí? Y Podría ser un entero o podría ser un real, ¿viste? Porque el combustible vos lo vas consumiendo no justamente en valores enteros, ¿sí? Puedes que hayas consumido medio litro y no lo podrías expresar, cierto. ¿tá? Pero bueno, eso es un atributo. Y fíjense que los métodos, ¿sí? Son funciones, ¿no? Son acciones, perdón. Y también lo mismo que le decía Julio, ¿sí? La posibilidad de ponerles público, ¿sí? Te necesito más para que sean públicos. Bien. Bueno, los que por ahí todavía no hicieron nada, arriesguense pensando, ¿sí? Basados en todo lo que han estado haciendo los chicos. Fíjense que acá, a ver, Ignacio, vamos, vemos uno más. Dice, en mi interpretación tomé la palabra producto como una categoría, la cual la dividí en comestibles y no comestibles. A su vez, los subdividí en dulces, salados y limpieza e higiene. Dichos productos son golosinas, snacks, con atributos similares, como marca, vencimiento, precio, y sus métodos son para obtener el precio y tipo de producto. Y cuenta con modificadores, setter, para alterar el estado del producto, el precio. Por otro lado, los atributos de lavandina y jabón encontramos marca, stock, precio. Bueno, a ver qué, toda la aplicación completa. Bueno, fíjense, él dice, mira, yo me imaginé producto, ¿sí? Como categoría general, como subcategorías comestibles y no comestibles. A su vez, subagrupé en comestibles, por ejemplo, dulces y salados, y como clases concretas de dulces y salados, golosinas y snacks, ¿sí? Ahora, si yo digo que todos los productos, esto también es una herencia, ¿ok? También vamos a trabajar después. Acá, cuando ustedes ponen en esta parte del cuadrito los atributos, ¿sí? Son datos, entonces no llevan paréntesis. Llevan el tipo de dato. Por ejemplo, no sé, en marca, vos decís, ahí va a ir la marca del producto. Entonces, marca, 2 puntos puede ser, hay distintas formas de hacerlo, y el tipo de dato. Por ejemplo, string o cadena, ¿sí? Son atributos. Y si vos ves que, por ejemplo, todos los productos tienen lo mismo, vos decís, por ejemplo, todos los comestibles tienen lo mismo, ¿sí? Tienen una marca, un stock y un precio. Es más, fíjate que marca, stock y precio lo tienen todos. Entonces vos podrías decir, esto, marca, stock y precio, lo pongo acá en producto, ¿sí? Entonces todo lo demás lo heredaría. Son conceptos que vamos a ir trabajando, ¿sí? Pero bueno, para un primer modelo, bastante aceptable, ¿sí? Solamente faltaría hacer un poquito de pie en eso, refinar el tema de los atributos, que los atributos, como son variables, ¿sí? Pondríamos el tipo de dato, ¿no? El tipo de dato. Encontramos. Fíjense que la mayoría pensó en cosas diferentes para una misma realidad, ¿no? Parecidos, pero bueno. Por ejemplo, él dijo, pienso en un corta uñas. Se ve que estaba arreglándose las manos, los pies en este momento. En ese momento es, acá tengo un producto. ¿Sí? Tiene hojas de corte, como string, mango o placa, string, punto de apoyo del mango, son descripciones, y los métodos, ¿sí? Como acciones de este producto. ¿Tá? Todo es válido en este caso porque era muy, muy genérico, muy ambiguo también el enunciado. Bien. Bien. Entonces, vamos a redefinir un producto, ¿sí? Para que lo podamos usar ahora en clase, y vamos a suponer que un producto tiene para nosotros un ID
respetando el encapsulamiento, el signo menos, de tipo entero. ¿Sí? Puedo poner así un tipo genérico, entero. Hay diagramadores, ¿sí?, que me permiten ponerlo de esta manera, de tipo entero, ID. El tipo primero y después el nombre. Eso es indistinto. ¿Sí? Yo porque me acostumbré, lo pongo generalmente, que es privado, el nombre y el tipo. ¿Sí? Con 2 puntos. Ustedes, si se acostumbran así, si no de la otra forma, está bien. Basta que en los atributos aclaren qué tipo de datos van a almacenar, es suficiente. Vamos a suponer que tenemos una descripción, que sería el nombre. Vamos a poner la cadena. ¿Okay? Me parece que estoy eligiendo una letra muy grande, pero bueno. Vamos a hacer así medio sencillón. Acá en la línea no es muy buena esta herramienta para dibujar. Bueno, ahí está. Y vamos a suponer que tenemos también, por ejemplo, precios, como pusieron ustedes, de tipo real, y ya que están, stock, así, de tipo entero. Bien, ese para nosotros es un producto, estamos hablando de un producto de manera general. Ahora bien, ¿y como métodos? ¿Sí? Vamos a tener como método un método que se va a llamar, que vamos a poner público, se va a llamar cambiar stock. ¿Sí? Recibe un entero, que es una cantidad, no retorna nada, y la función de este método es, me recibo una cantidad, si la recibo negativa, decrece el stock. Si la recibo positiva, aumenta el stock. Entonces, como que puedo usar la misma funcionalidad cuando compro o cuando vendo. Y vamos a suponer que hacemos esto. Por ahí. Y otro método que se va a llamar, le vamos a poner mostrar info. Que lo que va a hacer es mostrar por pantalla, ¿sí?, mostrar por consola los datos de este producto. Así, sencillo. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué lo modelé así? Porque quiero implementarlo en código. ¿Cómo haría esto en C Sharp? ¿Ok? ¿Cómo digo que tengo una clase producto, que tiene estos 4 atributos, ¿sí?, y que tiene estos 2 métodos? ¿Cómo hago esto en Visual Studio? ¿No? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero que vamos a hacer, pongo acá, compartir pantalla, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Visual Studio. ¿Sí? Cuando abren Visual Studio, me preguntan, ¿qué querés hacer? Y yo quiero crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Tienen que correr la barra que me está molestando. Quiero crear un nuevo proyecto. Así, ¿y un proyecto de qué tipo? Y yo quiero un proyecto que use C Sharp. ¿Sí? Ah, bueno, pero todos estos usan C Sharp. Bueno, pero quiero que sea de consola. Es decir, no voy a usar una interfaz gráfica, porque no entra en esta parte del curso, sino que voy a usar la línea de comandos. ¿Sí? Por consola, por la terminal de Windows. Bueno, entonces uso esto, aplicación de consola, C Sharp, Linux, o para Mac, o para Windows, aplicación de consola. Siguiente, me pide que le dé un nombre al proyecto. Le puedo poner de nombre ejemplo, digo primer ejemplo, le vamos a poner, o el nombre que ustedes quieran, primer ejemplo. ¿Sí? Fíjense que cuando ponen el nombre del proyecto, en ubicación me dicen dónde me los va a crear. ¿Sí? En mi caso lo va a crear en usuario, en la carpeta de usuario, en una subcarpeta, source/repos. ¿Sí? Ahí van a tener, se va a crear automáticamente una carpeta con el nombre del proyecto. ¿Sí? Y ahí va a estar el proyecto y la solución. Siguiente. ¿Sí? Acá para la versión de .NET, dejo la que me sugirió, crear. Crucemos los dedos. Ahí está trabajando. Bien. Perfecto.
Observen que una vez que se generó el proyecto, ¿sí? Acá tengo a la derecha el nombre del proyecto, en este caso lo tengo yo a la derecha, el explorador, mi primer proyecto, y hay una sola clase, ¿sí? Que se llama Program. Esta clase que me crea automáticamente cuando genero el proyecto es la clase desde donde vamos a ejecutar la aplicación, ¿sí? Va a ser la clase que va a tener un método especial, ¿sí? En donde voy a escribir el script de ejecución de mi aplicación. ¿Ok? Bien. Dentro del proyecto, yo quiero crear mi clase producto. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo hago? Bueno, me paro en el proyecto, ¿sí? Clic en mi primer proyecto, esperen que ahí abrí un arquito sin querer, me paro en el proyecto y hago clic secundario, ¿sí? Sobre el nombre del proyecto, le digo que voy a agregar o elijo un nuevo elemento o elijo clase, como ustedes quieran. Si eligen nuevo elemento, ¿sí? No elijan nuevo elemento, porque no me da la posibilidad de poner. Bueno, me lo va a tomar como clase, supuestamente. Bueno, a ver, elijan agregar, y si les aparece clase, clase. ¿Sí? Esto. Perfecto. Me dice, bueno, una clase. ¿Qué nombre va a tener la clase? Ya me dice acá arriba, en la lista de elementos, que es una clase. Le voy a poner el nombre. ¿Sí? ¿Qué nombre va a tener la clase? ¿Dijimos? Ejemplo 1. No. Primer Producto. ejemplo. Producto. La clase se va a llamar, el proyecto se llama ejemplo. Y dentro de ese proyecto vamos a crear una clase. ¿Se van dando cuenta que una clase es un archivo? ¿Sí? Y es un archivo con extensión CS, o sea, como C#. ¿Sí? Le ponen producto directamente, si quieren. Le dicen agregar, y observen, acá en el panel derecho, ¿sí? Que en donde tienen la clase program, se agregó la clase producto. ¿Sí? Cuando tocan la clase producto, en el panel izquierdo, ¿sí? Esperen que cierro acá, program, en el panel izquierdo tengo mi clase, ¿ok? Tengo mi clase producto, ¿ok? Que está dentro de el namespace primer ejemplo, ¿ok? Esta clase es una clase pública, ¿ok? Tengo intención que se vea desde otro lado también, desde otro proyecto incluso. Vamos a poner que dentro de nuestro proyecto, primer ejemplo, tenemos nuestra public class producto. Con estas sentencias, ¿sí? Estamos diciendo que vamos a crear una clase. Pública es una clase y se llama producto. Y dentro de estas llaves vamos a definir todos los miembros de esa clase. ¿Ok? Como todos los miembros. Y sí, fíjense, si vamos a ver nuestro UML, acá tengo la clase producto, a ver si la ven ustedes ahí. Ahí está, ahí lo tengo a mano. Fíjense que como atributos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profe. Al menos yo sí, pero creo que no. Sí. Sí, sí. Bueno, yo apago la cámara momentáneamente, así, porque a lo mejor está en internet el problema y me usa el ancho de banda. Bien, entonces, tenemos nuestra clase producto, ¿no? Y queremos dentro de ella poner estos atributos, ¿sí? ID, descripción, precio y stock, ¿ok? Bueno, volvamos a nuestro proyecto. Dentro de la clase producto, ¿cómo digo que va a estar oculto el ID? ¿Vieron el signito menos? ¿Cómo se implementa en código eso? Con la palabra private, ¿sí? Entonces, oculto, y acá se pone primero el tipo de dato y luego el nombre de la variable, ¿no? Entonces, ID, vieron que era entero. Acá, para decir que es entero, int, ¿sí? Y el nombre. Vieron que ya me autosugiere ID. Si no, lo tipean ustedes. ID, punto y coma. Cada línea de código tiene que terminar en un punto y coma, ¿sí? Para que el compilador sepa que ahí termina. Cuando usan un IDE, ¿sí? Un entorno de desarrollo como es Visual Studio, tiene un IntelliJ, ¿sí? Entonces fíjense que me va autosugiriendo qué otra cosa querés poner, ¿sí?
Bueno, va a tener una descripción. Puedo pulsar Tab y me dice, mira, de tipo privado, string, ¿sí? Fíjense que string lo puedo poner como mayúscula, ¿sí? Como clase, o minúscula, también me lo acepta Django. Descripción. Descripción. Perfecto. Punto y coma. El otro campo es precio. Private, ¿sí? De tipo real, era precio. Bueno, acá lo ponemos como doble. ¿Sí? Doble, tipo double, es real. ¿Sí? Float también es un real. Float también es un real, pero con menos precisión que un doble, ¿no? Entonces, le vamos a poner doble. Y el precio se llama. El otro campo es stock. Private, ¿sí? De tipo entero, stock. Genial. Bueno, ahí tengo los atributos. ¿Sí? Tengo los atributos. Según el modelo, me dice, mira, bueno, ahora vamos a crear un método que se llame cambiar stock. ¿Sí? Que lo que reciba ese método, lo que reciba por parámetro esa función, ese procedimiento, se lo vamos a setear, se lo vamos a incrementar a stock. ¿Sí? Bueno, fíjense que el método es público, se llama, no retorna nada, es void, y se llama cambiar stock. Y recibe por parámetro un entero. ¿Ok? ¿Cómo escribo eso en código? Bueno, vemos nuestro C#, y ahí decimos, es público, no retorna nada, void, se llama cambiar stock. Fíjense que cuando uso, bueno, acá, ¿sí? A diferencia de otros lenguajes, ¿sí? Como por ejemplo Java, los métodos van en mayúscula. Yo estoy acostumbrado a programar en Java, por eso pongo minúscula, pero acá los métodos van en mayúscula. Los atributos son los únicos que van en minúscula. Y después el nombre de la clase y los métodos en mayúscula. ¿Sí? Es algo que me cuesta acostumbrarme acá. Stock. Y recibe por parámetro un entero, que es la nueva cantidad. Acá el nombre de la variable atributo lo ponen ustedes como quieran. ¿Sí? Cantidad, le dan el nombre que quieran. Abro llaves, ¿sí? Y fíjense, dentro de las llaves, ¿qué quiero hacer? Y lo que yo quiero hacer es, a este stock, ¿sí? Que tiene la clase, sumarle esa cantidad. ¿Cómo me refiero? ¿Cómo puedo hacer referencia a este stock? Directamente, podés poner así, al stock, bien escrito, ¿no? El stock va a ser igual a lo que tiene más la cantidad que recibe por parámetro. ¿Sí? Esa es la línea de código. ¿Ah? Otra forma de referirme a algo que pertenece a este objeto, que va a pertenecer a este objeto, a esta instancia de producto, ¿sí? Cuando me quiero referir a un miembro de esta clase, por ejemplo un atributo, puedo usar la palabra this. O bueno, this.stock va a ser igual a este stock, y cuando pongo this, se está refiriendo al atributo stock. ¿Okay? Va a ser más la cantidad que recibe. ¿Sí? Hay veces en las que va a ser necesario usar sí o sí el this y otras no. Ya van a darse cuenta cuándo. Bueno, eso es lo único que haría al cambiar stock. ¿Sí? Recibe una cantidad y lo que va a hacer es, al stock que tiene este producto, le va a incrementar en esa cantidad. ¿Está? Eso es lo único que va a hacer. Y el otro método tenemos, ¿sí? Que es el método mostrar info. Queremos mostrar por consola, ¿sí? Por ejemplo, el ID del producto, la descripción, el precio y el stock. ¿Sí? Bueno, entonces acá. Fíjense que sigo dentro de las llaves de la clase producto. Y sigo dentro de las llaves de la clase producto, ¿no? Y estoy fuera de las llaves del método cambiar stock. Es decir, que la clase de productos tiene estos 4 atributos, tiene este método, y ahora voy a agregar un método más. También es público, no va a retornar nada, se va a llamar, mayúscula, mostrar info, no va a recibir nada por parámetro, ¿sí? Y entre llaves, la implementación. Bueno, para mostrar, vamos a usar el console, ¿sí? De la clase console, este método, writeLine, ¿sí? Y pongo comillas y el mensaje. Por ejemplo, el ID es, lo puedo poner como título, ID, 2 puntos.
Bueno, ¿y qué quiero que aparezca al lado? El ID. Bueno, coma y la variable donde está guardado el ID. La variable atributo es esta. ¿Sí? Bien. ID. Fíjense que lo pongo en punto y coma. Bueno, el otro es descripción, ¿sí? 2 puntos, coma, descripción. ¿Sí? El atributo de descripción. Punto y coma. ¿Vieron que cuando les autosugiere, les autocompleta? Pulsen Tab y ya está. ¿Sí? Pulsen una vez Tab y ya lo tienen. Y precio. Vamos a mostrar estos 3 nada más, para no hacerlo tan largo, el video, coma, precio. ¿Sí? Después ustedes muestran el stock y todos los datos. Genial. Tenemos hasta acá construida nuestra clase producto. Guardo los cambios. Y ahora, ¿cómo lo uso a esto? ¿Sí? Tengo yo la plantilla creada, producto, ¿sí? Pero ¿cómo uso esto? ¿Cómo creo instancias de tipo producto? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a mi clase program. ¿Sí? ¿Vieron que hice doble clic? Me vengo a mi clase program. Y acá puedo escribir el script de ejecución. ¿Sí? El script de ejecución. Esto lo puedo comentar, esta línea, si quiero. La borro o la comento, como ustedes quieran. Le quiero comentar //. Recuerden que un comentario, ¿sí?, es una línea que no la va a tomar, ¿sí?, el compilador como código. ¿Estamos? Un comentario. Bueno, acá quiero crear un producto. Y acá escuchen esto con atención. Si yo quisiera guardar, por ejemplo, en una variable edad, quiero guardar el número 12. ¿De qué tipo debería ser la variable edad? Entero, ¿no? Entero. Entonces, un entero podría guardar la edad. ¿Sí? Me lo subraya de verde porque no lo estoy usando. Ahora, si yo quiero guardar en una variable nombre, por ejemplo, el nombre de una persona, ¿sí?, ¿de qué tipo debería ser esta variable? ¿De acuerdo al tipo que String tenemos? era. String, exactamente. Bien. Ahora, yo en una variable llamada azúcar, quiero guardar un producto. ¿Sí? Quiero guardar ahí, de alguna manera, que se les voy a explicar cómo, una instancia de producto. ¿De qué tipo tendría que ser esa variable? En ¿Voy? string. ¿Profe? ¿Cómo? El compañero dijo voy. No. ¿De ¿Puede qué? explicar de nuevo, profe? A ver, ustedes me dijeron que si quiero guardar un entero en una variable, esa variable debería ser de tipo entera. Si quiero guardar una cadena en una variable, esa variable debería ser de tipo string. Si quiero guardar un producto en una variable, ¿de qué tipo debería ser esa variable? Sí, de tipo clase. ¿Y de qué clase? Una clase es un tipo de dato. ¿Sí? Cuando ustedes crearon o agregaron en su proyecto la clase producto, crearon un nuevo tipo de dato. Entonces, si yo en esta variable tengo intención, claro, Julio, tengo intención de guardar un producto, esta variable va a ser de tipo producto. ¿Sí? Yo puedo crear una variable producto, ¿sí?, porque tengo en mi proyecto una clase producto. Bueno, pero ¿y cómo creo un producto? De la siguiente forma. Para crear una instancia de esa clase, uso la palabra clave new. New, el nombre de la clase, ¿sí?, y paréntesis vacíos. Y así de esa forma, ¿sí?, así de esa forma puedo crear. Ahora, el problema que tengo es que mi clase producto está dentro de este paquete, primer ejemplo. Entonces, lo que nos está diciendo acá, el IDE, es, si yo me acerco acá a lo rojo, fíjense que aparece esta lamparita, le digo, agrega un using, es decir, que voy a usar, ¿sí?, algo de primer ejemplo. Ahí está. ¿Ven que me agregó este using? Digo, voy a usar clases que tengo dentro de este paquete, de este namespace, primer ejemplo. ¿Sí? Y ahí creé un producto. ¿Ok? Ahora, miren esto. Cuando
se ejecute esa línea, uy, perdón, apreté el botón equivocado. Cuando se ejecute esa línea, ¿sí?, va a suceder algo. Se va a crear en memoria un objeto de tipo producto, ¿sí? Y va a ser referenciado por esta variable, que se llama azúcar. ¿Ok? Ese producto tiene como atributos un ID, un nombre, un precio, un stock, y tiene como métodos, por ejemplo, cambiar stock y mostrar info, ¿no? Eso lo sabemos. Lo crearon ustedes. Cambiar stock, y tiene, me parece muy grande la letra, y un método mostrar info. ¿Sí? Y los atributos que están ocultos. Ahora la pregunta es, ¿tiene algún ID? ¿Le pusimos algún ID a este producto que acabamos de crear? ¿Le pusimos algún nombre? ¿Le pusimos algún stock? ¿Algún precio? No. No. Bien. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes? Podrán decirle a ese producto, que está referenciado por la variable que se llama azúcar, que me muestre, o que quiero invocar de ese objeto, producto que está referenciado por la variable azúcar, quiero invocar el método mostrar info. ¿Cómo haría? Desde acá, a través de esta variable, ¿sí?, a ver si alguien sabe, para invocar el método mostrar info. ¿Sí? Es como que cuando hicieron el new, lanzaron un barrilete, ¿sí? Y el hilo de ese barrilete lo tiene la variable azúcar. Entonces, la variable azúcar es la que me va a permitir, ¿sí?, que es la que guarda una instancia de producto, la que me va a permitir a través de ella poder comunicarme con ese producto que acabo de crear. Entonces, para comunicarme, hago así: azúcar, que es el nombre de la variable, punto, y fíjense, ¿sí?, tengo una serie de métodos que los tiene producto porque es un objeto, ¿sí?, como get, string, y además tiene los métodos que acabo de crearles, mostrar info y cambiar stock. ¿Sí? Si yo le digo azúcar, mostrar info, ¿sí?, cuando se ejecute esta línea, estoy invocando de producto este método, que mostraría ID y el ID del producto, descripción y la descripción del producto. ¿Sí? Pero cuando ejecuto, como no tiene nada, ¿qué va a aparecer? Estoy acá. Entonces, ¿cómo ejecuto? Bien, en el botoncito verde que tienen acá arriba, en la barra de herramientas, ¿sí?, ejecutar. Cuando le digo ejecutar, ¿sí?, Visual Studio compila, ¿sí?, el proyecto y lo ejecuta. Fíjense que me muestra ID, no tiene nada. Descripción, no tiene nada. Precio, no tiene nada. Ah, pero, ¿y cómo hago, ¿sí?, para cuando creo un producto, poder setearle, decir, bueno, este producto, ¿sí?, voy a borrar estas variables. ¿Cómo hago para cuando ejecuto decirle, este producto que voy a crear, quiero que tenga determinado ID, determinado nombre, ¿sí? Bueno, acá entra en juego un método especial, ¿sí?, una función especial que es el constructor. ¿Sí? Todas las clases tienen que tener un constructor. Para que vos puedas crear instancias de ellas, tienen que tener un constructor. Pero si yo en producto no puse nada de eso, nunca me dijiste nada. Bueno, miren, voy acá. Siempre es conveniente hacerlo después de los atributos. Lo puedo poner donde quiera el constructor, pero yo acostumbro después de los atributos. Un constructor es un método especial, ¿sí?, que generalmente es público, no siempre. Tiene el mismo nombre de la clase, producto, el mismo nombre. Fíjense que no tiene tipo de retorno. Eso lo diferencia de un método, ¿ven? Ni siquiera void, ¿sí? No tiene tipo de retorno. Tiene el mismo nombre de la clase, y si no pongo nada, el constructor está así vacío, ¿eh?, y con implementación vacía. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes desde afuera hacen un new producto, lo que están invocando es este constructor, ¿sí?, que yo no lo había puesto, pero me lo generó automáticamente, ¿sí? Si yo no lo escribo, me lo genera automáticamente Visual Studio, ¿sí? Perdón. El compilador, perdón, me lo genera automáticamente. Pero no hace nada. Ah, bueno, pero yo quisiera, ¿sí?, el constructor que tengo acá,
que ponga acá, me permita, ¿sí?, inicializar, por ejemplo, estos atributos, ¿sí? ¿Cómo hago? Y bueno, de esta forma. Entre paréntesis le digo, mira, yo le voy a pedir, le voy a decir al constructor que reciba un ID, ¿sí? Pero estás usando los mismos nombres de variable que los que tenés acá, como atributo. Sí, no importa, porque este ID que tengo acá es una variable atributo. Y este ID que tengo acá solamente va a vivir adentro de este método, de este constructor, es local a este constructor. Pueden tener el mismo nombre. String, y a propósito les voy a poner el mismo nombre. Descripción, quiero que reciba también un doble para el precio, y quiero que reciba un entero para el stock. ¿Sí? Genial. Bueno, ¿y qué querés que haga con este ID que recibe por parámetro? Y lo que quiero hacer con ese ID, ¿sí?, con este ID que recibo por parámetro, es asignárselo a ese ID. Quiero que a esta descripción que recibe por parámetro el constructor, inicializar esta descripción. Ajá. ¿Y cómo hago? Bueno, yo quiero decirle que a este ID le voy a asignar este ID. Y acá, como tienen el mismo nombre, la variable atributo y la variable parámetro, la forma de identificar cuál es el atributo y cuál es el parámetro es con la palabra this. This punto es para hacer referencia a un atributo de esta clase, ¿sí?, a un miembro de esta clase, de esta instancia. Entonces le digo, este ID, haciendo referencia al atributo, va a ser igual al ID, pero va a ser igual al ID que recibo por parámetro. Después, la descripción va a ser igual a la descripción que recibo por parámetro. ¿Qué me queda? El precio, ¿sí?, va a ser igual al precio que recibo por parámetro. Y el stock, ¿sí?, va a ser igual al stock que recibo por parámetro. ¿Ok? Entonces, si yo defino ahora un constructor, ¿sí?, explícitamente, ese constructor que me generaba automáticamente el compilador sin parámetros, este constructor, ¿sí?, no va a estar más. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora yo quiero crear un producto, estoy obligado a pasarle estos datos, sí o sí, cuando lo vaya a crear. Los cambios, me voy a Program, ¿sí?, o acá, ahí tengo Program. Fíjense que ahora la línea en donde intento crear un producto no compila, porque me dice, che, mirá, si yo me acerco, me dice, un producto ahora lo tenés que crear pasándole un entero, ¿sí?, que va a ser el ID, un string, es una cadena, que va a ser la descripción, un valor real, que va a ser el precio, y un entero, que va a ser el stock, ¿sí? Entonces puedo decir, con ID 1, ahí paso el entero, coma, segundo dato, como es un string, entre comillas dobles, azúcar de desma por 1 kilogramo. Tercer parámetro, el precio. Bueno, cuesta, no tengo ni idea, pero bueno, 180,75. ¿Ven? Punto 75 para el doble. Coma, y el último parámetro es el stock. Bueno, tengo 10 paquetes. ¿Sí? Entonces ahora, ¿sí?, se crea un producto cuyos atributos se inicializan con esos datos, y el método mostrar info debería mostrar eso. Guardo los cambios, ejecuto, y fíjense, no sale nada. Esperen, que acá el error que tengo en producto, a ver, si yo concateno ID, concateno descripción y concateno precio. Ya les digo, ahí el error. Ahí está. ID 1. Acá, cuando usan en producto el write line, ¿sí?, y quieren mostrar una leyenda, o sea, una cadena, y al lado, por ejemplo, el estado de un atributo, de una variable, ¿sí?, concatenen, con el signo más, concatenen la cadena con la variable, ¿sí?, en lugar de comas, porque el otro parámetro no es el dato que quiero mostrar, ¿sí?, no es coma y el dato que quiero mostrar, es toda una sola cadena, ¿sí?, descripción. ¿Ok? Ahí, perdón. Entonces ahí creé el producto. Fíjense que vuelvo a ejecutar, ¿sí? Me muestra
que la ID es 1, el nombre del producto es azúcar ledesma, me muestra el precio, ¿ok? Quiero que me muestre el stock. Bueno, voy al producto y dejo modificado acá el mostrar info con un console que muestre el stock, ¿sí? 2 puntos, concatenado, lo que hay en la variable stock, ¿sí? Guardo los cambios, me vengo al main, al principal, ejecuto nuevamente y vuelta, ¿sí? Descripción, y ahora me dice stock 10, ¿sí? Supongamos que compré en el negocio 5 unidades más. ¿Cómo haría para decirle a este producto que compré 5 unidades más? Que agrego 5 unidades al stock. ¿Cómo haría? ¿Mm? ¿Cómo le digo a este producto? Que compré 5 unidades más. Que quiero que, en lugar de que haya 10, ¿sí? En esta línea quiero decirle que compré 5 más, para que haya 15. ¿Tenía algún método el producto? Claro, exactamente, Julio. Tiene el método cambiar stock. ¿Y cómo lo invoco? Y bueno, a través de la variable que he creado, que se llama azúcar, punto, llamo al método cambiar stock, que espero un entero. ¿Sí? Sí. Es decir, que si yo en la línea siguiente vuelvo a invocar al método, y en la línea siguiente vuelvo a invocar el método mostrar info, ¿sí? Vamos, fíjense, yo voy a ejecutar, guardar los cambios. Si no los guardo, se los guarda solo los cambios. Fíjense que me muestra. La primera vez, con ID 1, azúcar, precio 180, stock 10. La segunda vez que se invocó, ¿sí? Fíjense que ahora el stock está en 15. ¿Sí? ¿Cómo harían ahora en la línea siguiente para decir, che, vendí 20 paquetes, vendí 9 paquetes de azúcar? En lugar de comprar, que incrementó el stock, vendí 9. Lo Y mismo, pues. cambiarle stock, pero menos 20. O sea que Azúcar, punto, cambiar stock, menos 20. azúcar punto, dijimos que 9, para que no, porque si no me iba a quedar sin stock. Puede Bueno, ser 9. menos 20, ¿sí? Menos 9, o sea, le paso el valor en negativo. Y después ¿Sí? mostrar la info de nuevo. Exactamente. ¿Se dieron cuenta que ustedes ahora, desde acá, usan a un objeto de tipo producto como una instrucción? ¿Sí? Son como instrucciones. Quiero mostrar información, llamo a esta línea. Quiero cambiar el stock de ese producto, llamo al cambiar stock. ¿Sí? Es decir, con un producto pueden hacer 2 cosas nada más. Pueden o mostrar información o pueden cambiar el stock. ¿Sí? Son las únicas 2 cosas que pueden hacer. Fíjense que tenía stock original 10, luego aumentamos a 5 más, quedó en 15, restamos 9, quedó en 6. ¿Sí? ¿Se entiende? Y no puedo hacer otra cosa con ese producto. ¿Mm? No puedo hacer otra cosa con ese producto. Yo les voy a pasar por el chat estos archivitos para que los tengan como ejemplo. ¿Sí? No sé si los pudieron. Bien, ustedes ahora para practicar van a crear la clase auto. Van a hacer en equipo. La clase auto tiene como atributos marca, patente y combustible. Tiene un constructor, ¿sí? Que va a inicializar estos atributos. Va a inicializar la marca, la patente. Yo para ahorrar no pongo el tipo de datos, pongo directamente el nombre del atributo. Y el combustible. ¿Sí? Y el combustible. Y luego van a tener un método avanzar que va a recibir un entero con los metros que va a avanzar, con los kilómetros que va a avanzar. Kilómetros que va a avanzar. ¿Sí? No retorna nada. Y un mostrar info. Mostrar info, que va a ser lo mismo que lo que hicieron recién con producto, que muestre todos los datos, marca, patente y combustible. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que este auto es un constructor? Una, porque tiene el mismo nombre de la clase.
¿sí? 2, no tiene tipo de retorno, ni siquiera void, ¿sí? No hay un tipo de retorno. Ahora, ¿qué va a hacer el avanzar? El método avanzar tienen esta información. Por cada 100 kilómetros consume 10 litros de combustible. ¿Ah? Por cada 100 kilómetros consume 10 litros de combustible. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que prueben es justamente esto. A ver, ¿cómo harían para que en el avanzar, se recibe los kilómetros, bueno, apliquen esa formulita, por cada 100 kilómetros consuma combustible, ¿no? Cosa que cuando ustedes creen el auto, después, desde el bloque principal, y lo hagan avanzar, y muestren información, vean si consumió o no. ¿Sí? Yo ahí les voy a pasar esto por el chat, este UML, así ustedes también lo tienen, y ahí armo los grupos. Fíjense, a grabar. Bueno, acá, en este caso, el grupo 1 me está mostrando la clase auto. Fíjense que tiene los 3 atributos, ¿no? Marca, patente y combustible, para la posteridad, ¿no? Los únicos que van a ir en minúsculas van a ser los atributos, ¿sí? Los atributos los vamos a poner en minúsculas. Y a los métodos los vamos a poner en mayúsculas, igual que el nombre de la clase, ¿sí? Este es es un estándar que vamos a seguir acá en .NET. Bien, fíjense que tiene, la clase auto tiene un constructor. ¿De qué línea a qué línea va el constructor que definió acá el compañero, Carlos? Bueno, no lo pinte, Carlos, la idea que adivinara. Vean, sí. Perdón. Va desde la línea 15 hasta la 21, ¿no? Ahí tienen el constructor de auto. Que recibe la marca, la patente y el combustible. Genial. Tiene un método avanzar, ¿sí? ¿Se acuerdan que el avanzar recibe los kilómetros que va a avanzar? Que en este caso él le puso cantidad, y en los kilómetros que va a avanzar, pero el auto consume, por cada 100 kilómetros, consume 10 litros de combustible, ¿sí? Es decir, que por cada 100 kilómetros, este auto consume 10 litros de combustible. ¿Tá? Ahora, lo que no sabemos es, para esa cantidad de kilómetros, ¿cuántos va a consumir? Entonces, regla de 3 simple, para esa cantidad es X. ¿Y qué sería X? Sería la cantidad por 10 sobre 100, ¿no? O sea que, si yo aplico esta fórmula a la cantidad que recibo por parámetros, la multiplico por 10 y la divido por 100, me va a dar en litros, ¿sí?, lo que va a consumir para esa cantidad de kilómetros, ¿no? Y es lo que aplicó acá Carlos en esta partecita, ¿no? Esta parte es lo que va a consumir en litros, ¿sí? Esta parte es la que va a consumir en litros, de acá, lo que va a consumir en litros. Entonces, ¿en cuánto quedaría el combustible? Y bueno, el combustible va a quedar en lo que tenía menos esto que va a consumir, ¿sí? Entonces, cuando desde afuera invoquen al método avanzar, le van a decir cuántos kilómetros quieren que avance. Bueno, acá el riesgo es que yo le diga avanzar, 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 y el tanque quede en negativo, ¿no? Quede con valor de litros en combustible. Ya vamos a ver cómo podremos hacer para que solamente avance si hay combustible, ¿ok? Y el método, mostrar info, que lo que muestra del auto es la marca, la patente y el combustible. Veamos cómo lo usaron los chicos en el main. ¿Sí? Fíjense que crearon un auto, ¿sí?, Fiat, y arranca con 60 litros de combustible. Cuando ejecuten el mostrar info, va a mostrar esos datos. Luego lo hacen avanzar 100 kilómetros, ¿sí? Es decir que debería consumir 10 litros más. Debería consumir 10 litros. Entonces, cuando ejecute el mostrar info, de 50 debería bajar el tanque a 100. El auto puede avanzar la cantidad de kilómetros que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, en la línea 8, podría hacerlo avanzar 200 kilómetros si quisiera, ¿sí? Porque ahí espero un entero. Ponele, por ejemplo, ahí
por favor, Carlos, en el avanzar del 8, ponerle que avanza a 200 kilómetros. ¿Sí? Entonces consumiría ahí 20 litros, ¿no? Según la formulita. O sea que debería haber mostrado primero 60, después mostrar 50 y después 20 menos 30. Y después, bueno, lo siguió haciendo consumir. A ver, ¿puedo, Carlos? ¿Tú puedes? Ejecute. Espera que me bloquea el Zoom. Ah, la barrita. ¿Podés moverla Sí. la barra? ¿Nada, Zoom? Sí, se puede mover. La tomás de lo verde que tenés ahí, la arrastrás para el costado, para arriba, para abajo. No, ando por acá. Ahí, observen en la ejecución. Bien, fíjense, ¿sí?, que la primera vez arrancó con 60. Muestra todos los datos del auto, 60. Después de hacerlo avanzar, volvió a mostrar de nuevo. Como lo hizo avanzar 100 kilómetros, ahora tiene 50 el tanque. Después se acuerdan que lo hicimos avanzar 200 kilómetros. Fíjense que quedó en 30 litros. ¿Sí? ¿Ah? Hasta ahí. Si lo hace avanzar, por ejemplo, 200 kilómetros más, le va a quedar en negativo el tanque. ¿Sí? Fíjense, a ver. O en cero ahí, capaz que tenga que ser 300. Fíjate, pero vale. Ahí no. No probamos. Ahí, Ajá, quedó ahí en quedó cero. cero. 0, y lo vas a avanzar 300 en el último tramo, quedaría en negativo. Dice, no, lo voy a hacer avanzar 300 kilómetros. ¿Sí? Fíjense que queda ahí con valor negativo. ¿Está? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y para todos que van a ver esta grabación, entonces, lo que quisiera es, los que no lo pudieron probar a esto todavía en código, tómense su tiempo, terminen de instalar Visual Studio y lo prueban. ¿Ok? Así como hizo Carlos. Probó, creó la clase auto, y luego desde el main instanció un auto, mostró información y lo fue haciendo avanzar, ¿sí? Y en este caso corroboró que si lo hace avanzar varias veces, ¿sí?, en ningún momento controla si hay combustible o no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les pido esto que practiquen? Porque la clase que viene vamos a trabajar con las estructuras de programación. Vamos a ver cómo podemos agregar ahí un condicional para que si con esa cantidad que va a consumir de combustible, si va a consumir combustible para hacer esa cantidad de kilómetros, el valor de consumo es mayor que lo que tiene disponible en el tanque, bueno, que aparezca un mensaje o algo diciendo que no puede avanzar porque no va a tener combustible para hacer todo eso que pide, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Y vamos a agregar después los famosos métodos getters and setters que nos van a permitir, ¿sí?, una vez que creamos el auto, poder cambiarle el estado a ciertos atributos. Ustedes fíjense que en el auto que ustedes crearon, ¿sí?, una vez que hicieron un new de auto, de marca tal, patente tal, con tanto combustible, la única forma que tienen, por ejemplo, para saber qué patente tiene, qué marca es llamar al método mostrar info. ¿Sí? Pero no pueden saber, por ejemplo, si ustedes quisieran cambiarle la marca, decir, bueno, yo ya creé el auto. Así como lo hice avanzar, como pedí mostrar info, ¿cómo podría ser para ese auto modificarle, por ejemplo, la patente? Porque lo creé, ya está en memoria, y ahora quiero, estando en memoria, modificarle, por ejemplo, la patente o la marca. Profe, No podríamos. ¿Sí? profe, o sea, en la siguiente clase podríamos poner que el auto en algún momento recargue combustible. También podríamos hacer que recargue combustible, ¿sí? Tal cual. Tal cual. Ahora bien, como tarea, ¿sí?, y este es un trabajo práctico obligatorio, ¿sí?, que se les va a activar como tarea, tienen lo siguiente. Se va a activar este trabajo práctico. El trabajo práctico obligatorio, ¿sí?,
diagrama de clases, trabajo práctico 1. Lo único que van a tener que hacer acá es el UML. Lo único, no les pido que lo hagan en código, ¿sí? Solamente el UML. Tienen adjunto, van a tener adjunta un PDF con el enunciado, ¿ok? Entonces, lo único que pido es que las clases que ustedes detecten que tienen en el enunciado, las dibujen, ¿sí? Usando el diagrama de clase. ¿Estamos? ¿Sí? Lo único que quiero es eso, el diagrama de clase, no el código, ¿sí? Para esta primera entrega. Es decir, que lo que van a entregar en la tarea es solamente el diagrama de clase. Pueden mandar una foto, si quieren, de ese diagrama.